Hola, ahora vamos a hablar del equilibrio de mercados. En esta clase retoma lo que vimos en la unidad primera cuando hablábamos de la demanda agregada y decíamos que la función de demanda agregada en el corto plazo hacía que la producción creciera. Pero hablábamos del mercado de bienes, donde la demanda agregada era igual a la oferta, que es el ingreso, que es el PIB, que es la producción. Ese mercado tiene que estar en equilibrio con otro mercado que se llama el mercado de activos, donde hay un mercado de bonos, que es el que vimos la clase pasada, donde el precio de los bonos y la tasa de interés tienen una relación inversa, y el mercado de dinero que nos falta por analizar, y luego vamos a analizar los efectos de la política fiscal y la política monetaria en la producción en el corto plazo. Por ahora vamos a incluir a la demanda agregada la tasa de interés. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque la tasa de interés va a afectar la inversión subiéndola o disminuyéndola, y eso va a generar mayor o menor demanda y va a generar mayor o menor producción o mayor y menor PIB. Y eso se va a llamar la curva IS cuando la inversión y el ahorro son iguales. Eso ya lo habíamos analizado, pero ahora vamos a verlo de forma gráfica y con otro tipo de cálculos. Primero vamos a decir que la inversión depende de una tasa de interés, como ya habíamos analizado. Y entonces, desde la visión keynesiana, la tasa de interés y la inversión están asociadas de la siguiente manera. Va a haber algo que se llama inversión autónomo, que es lo que siempre el empresario va a invertir independientemente de sus ingresos y de su tasa de interés. Pero va a haber una relación inversa con la tasa de interés. ¿En qué cuantía? En la cuantía B. B es la sensibilidad, ¿verdad? Recuerdan, uno de los determinantes de la oferta es las expectativas empresariales, no solo los costos, no solo el precio de los bienes o servicios que va a ofrecer, sino sus expectativas empresariales. Eh, y su sentir, ¿verdad? Su sentir, si él ve una gran oportunidad al invertir, es propenso a invertir mucho, pues va a ser muy sensible a la tasa de interés. Baja la tasa de interés y va a aumentar en mayor proporción la inversión demandada o los préstamos para invertir. Si sube mucho va a disminuir bastante. Entonces, esa sensibilidad es más difícil de medirse y por lo tanto siempre la vamos a considerar como ya conocida o dada, ¿verdad? Pero eso depende mucho del inversionista en particular. ¿Qué tan sensible es ante las variaciones en la tasa de interés? ¿Qué tan, eh, qué tan atractivo le parece prestar dinero en el banco para aumentar su capacidad instalada? Entonces va a tener la curva de inversión una pendiente negativa, porque a menor tasa de interés, mayor nivel de inversión. El gasto planeado de inversión es las abscisas, y las ordenadas va a ser la tasa de interés. A distintas tasas de interés, distintos niveles de inversión. Eh, si la inversión autónoma es la que crece, la curva simplemente se desplaza hacia la derecha cuando B es más grande, cuando la inversión autónoma es más grande, o hacia la izquierda cuando la inversión autónoma es menor. Pero esto es una relación funcional para un empresario individual, ¿verdad? Es lo que él concibe como su propia función de inversión, ¿verdad? Sus propios valores. Y recuerdan la función consumo, ya la habíamos derivado en el primer trimestre, y era el consumo autónomo más el consumo, la propensión al consumo por las transferencias autónomas, más la propensión al consumo por uno menos la tasa impositiva por Y. Este uno ignorémoslo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas.
Y entonces, cuando agrupamos todo lo que, bueno, y ahora que introducimos la inversión, ya no va a ser I, sino que va a ser inversión autónoma menos la sensibilidad a los gastos en inversión por la tasa de interés, más los gastos autónomos, más las exportaciones netas, todo va a ser. Y de último decimos, la demanda agregada es igual al ingreso en el corto plazo. Si el ingreso es todo, el gasto autónomo es todo lo autónomo, el consumo autónomo, las transferencias autónomas, la inversión autónoma, el gasto autónomo, más las exportaciones netas autónomas, entonces agrupamos todo lo autónomo y le sumamos a este término que sí depende de los ingresos, C por 1 menos T por Y, que es la propensión al consumo, por 1 menos la tasa impositiva por los ingresos, menos la sensibilidad a la inversión por la tasa de interés. Esta va a ser una nueva función de ingreso. Eh, para encontrar el ingreso de equilibrio pasamos a restar esta expresión y multiplicamos por menos 1 de forma tal que al final el ingreso de equilibrio esté determinado por el multiplicador del gasto multiplicando al gasto autónomo menos la sensibilidad a la tasa de interés de los gastos de inversión. Esta va a ser la nueva función de ingreso de equilibrio. Esta, ¿verdad? Estas dos. Entonces, un aumento en la tasa de interés va a reducir la demanda agregada porque disminuye de entrada el gasto autónomo y la inversión, pero de forma gráfica ahora el intercepto de la demanda agregada ya no va a ser solo el gasto autónomo, sino el gasto autónomo menos la sensibilidad a la inversión por la tasa de interés. Entonces, para cada nivel de ingreso va a existir una tasa de interés específica y cuando unimos esos pares ordenados vamos a formar la curva IS. ¿Qué va a significar la curva de equilibrio entre ingreso y tasa de interés? Veamos ahora. Este era el plano cartesiano donde nosotros graficábamos el ingreso. Esta curva que va aquí en medio parte en 45 grados el ángulo recto. ¿Por qué? Porque a cada nivel de demanda, a cada determinado nivel de ingreso, a cada nivel de demanda, exactamente igual nivel de ingreso, ¿verdad? Pero la demanda agregada surge de lo autónomo que no depende de los ingresos y de la tasa de interés. Entonces, en la intersección de esta función de demanda agregada con esta línea equidistante, ahí vamos a tener el ingreso de equilibrio, ¿verdad? A este punto se logra tal ingreso de equilibrio. Pero, ¿qué pasa si aumentamos el gasto autónomo? Pues se desplaza la curva de demanda agregada y alcanzamos un nuevo nivel de equilibrio. En un plano cartesiano paralelo abajo del que ya estamos dibujando, vamos a trazar esos equilibrios de los ingresos. Y acá es donde vamos a dibujar la curva IS, la curva de interés igual ahorro que está determinando los equilibrios entre tasas de intereses y niveles de ingreso. Entonces ahí vamos a ver la primera tasa de interés va a ser aquí y la segunda tasa de interés, una más baja, va a ser acá. Entonces, esta unión de estos puntos va a ser la curva IS. Si se percatan, aquí tuvo que bajar la tasa de interés para que aumentara la demanda agregada. Baja la tasa de interés, aumenta la demanda agregada, sube la tasa de interés, disminuye la demanda agregada. Es una relación inversa, ¿verdad? Ingreso y tasa de interés. Esta que ven acá es la curva IS. Entonces vamos a recordar, ¿verdad? Si estamos hablando de estas dos funciones, la curva IS va a ser una relación inversa entre PIB y tasa de interés y nos va a dar insumos para poder analizar la política fiscal y monetaria. Vamos a ver, por ejemplo, aquí.
qué va a pasar con los ingresos, ¿verdad? Cuando haya cambios en la tasa de interés, si sube, los ingresos bajan, si baja, los ingresos suben, ¿verdad? ¿En qué cuantía? Pues en la cuantía de esta sensibilidad. Y eso va a hacer que la pendiente sea de mayor inclinación, básicamente. Pero también podemos despejar de esta fórmula la tasa de interés. Y ahora la tasa de interés va a depender de los ingresos, del, de la sensibilidad y del multiplicador del gasto. Entonces, aquí, cuando suban la sensibilidad a la inversión, cuando de la inversión, de los gastos en inversión a la tasa de interés, cuando suba el multiplicador, el efecto en la tasa de interés va a ser contrario, ¿verdad? O cuando bajen, el efecto va a ser contrario. El cambio asociado en I será mayor cuando menores sean el multiplicador y la sensibilidad, o va a ser menor cuanto mayores sean la sensibilidad de la tasa y el multiplicador. Si esto les parece confuso, no se preocupen, en los ejercicios vamos a aclararlo. Entonces, vamos a ver lo que pasaría con la política fiscal y la tasa de interés, ¿verdad? El multiplicador del gasto está influenciado por la tasa impositiva en una economía, ¿verdad? Si se percatan, el multiplicador es este, a mayor tasa de interés, menor multiplicador. Entonces, cuanto menor es el multiplicador, mayor será la tasa de interés. Y una tasa de interés mayor será asociada a un nivel más bajo de demanda agregada. Y una política fiscal expansiva, es decir, cuando aumentan los gastos, también terminaría por aumentar la tasa de interés. Pero hay que tener en cuenta que la tasa de interés por sí misma reduce el nivel de inversión. O puede ser complementaria, ¿verdad? Si disminuye la tasa impositiva, también aumenta la tasa de interés. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Vamos a suponer que en un inicio está el nivel de equilibrio de demanda agregada cuando la tasa de interés es 1, o cuando el gasto autónomo es 1. Pero va a haber un aumento en la proporción al consumo. Y entonces este aumento en la propensión al consumo hace que lo que cambie sea el multiplicador. Entonces va a cambiar la pendiente de la función de demanda agregada, y eso va a hacer que también cambie la pendiente de la curva IS. Es decir, si sube el multiplicador, se hace más horizontal la curva IS. Y si cambia, si el multiplicador cambia hacia abajo, se haría más vertical, ¿verdad? Es decir, pequeñas variaciones en la tasa de interés llevarían a grandes variaciones en el nivel de ingreso. Eso quiere decir. Un aumento del gasto autónomo, ¿verdad? Entonces ahí no se cambiaría la pendiente, sino que se desplazarían las curvas. Por ejemplo, aumenta el gasto autónomo, ¿verdad? Entonces se desplaza la curva de demanda agregada y se desplaza la curva de IS, ¿verdad? La misma tasa de interés, un mayor nivel de ingreso. Y bueno, se desplazan en sentido horizontal, ¿verdad? Si disminuyera, se desplazarían siempre hacia la izquierda. Vamos a ver unos ejercicios. Para la siguiente información determine la función IS. Entonces vamos a tener que el consumo es igual a esta función, que la tasa de interés es 0.25, que la función de inversión es la siguiente, que el gasto autónomo es 800. Entonces primero nos dice que encontremos el multiplicador del gasto. Segundo, vamos a reducir la expresión a una función y despejar la tasa de interés. Entonces vamos a incluirla así. Entonces, ok. Vamos a decir que el gasto autónomo es el componente autónomo. Acá no tenemos consumo autónomo, entonces lo descartamos. No tenemos exportaciones netas, las descartamos. Pero sí tenemos inversión autónoma, es de 900. Y el gasto autónomo es de 800 del gobierno. Y entonces el gasto autónomo es 1700.
Luego calculamos el multiplicador y vemos el multiplicador. Tenemos la propensión al consumo 0.8 y la propensión y la tasa impositiva 0.25. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? 1 menos 0.25, 0.75 por 0.8 nos va a dar 0.6. 1 menos 0.6, 0.4. 1 entre 0.4, 2.5. Conocemos el multiplicador. Ahora aplicamos esta fórmula. Y va a ser igual al multiplicador por el gasto autónomo menos la sensibilidad por la tasa de interés. Y entonces nada más sustituimos 2.5, 1700, B es igual a 50 y encontramos la función IS. Asignamos valores a la tasa de interés y vamos a encontrar los correspondientes valores en el ingreso, ¿verdad? Y uno puede decir, si la tasa de interés es del 3%, 0.03 por 12.5, se lo resto a 4.250, pues obviamente el ingreso va a bajar, ¿verdad? O si baja la tasa de interés, pues el ingreso va a subir. Y ahí vemos la relación inversa, ¿verdad? Entre tasa de interés y nivel de ingreso. Relación inversa entre tasa de interés y nivel de ingreso. Mayor tasa de interés, menor nivel de ingresos. Y ahora podemos despejar la tasa de interés, ¿verdad? Pasamos a restar el ingreso y la tasa de interés a sumar, luego dividimos y tenemos acá, ¿verdad? Cómo se comportaría la tasa de interés. Si sabemos el ingreso, podemos encontrar la tasa de interés. En el siguiente ejercicio nos dice calcular la tasa de interés y nos va a dar los siguientes datos en millones de dólares. La propensión al consumo es una proporción, es 0.8. La tasa impositiva, otra proporción, es 0.20. La sensibilidad a los gastos en inversión por la tasa de interés es 0.60. El gasto autónomo 1.800 millones y el ingreso 4.995 millones. Entonces nos pide encontrar la tasa de interés y para estos datos uno sustituye la siguiente fórmula. En lugar del gasto autónomo ponemos 1.800, en donde va B ponemos 60 en ambas expresiones, el ingreso es 4.995, el multiplicador del gasto es 1 entre 1 menos 0.8 por 1 menos 0.2. Entonces aquí vamos a tener cuidado a la hora de operar el multiplicador. Sí, ¿verdad? Aquí vamos a tener 1 por 0, 1 menos 0.8, 0.8 por 0.8, 0.64. 1 menos 0.64 nos va a dar una fracción 29 sobre 5 y lo voy a escribir todas sin comerme decimales. 29 sobre 5 va a ser igual a, por 60 va a ser igual a 500 sobre 3, o es 166.66666, pero lo puse así en fracción para no comerme ningún decimal. Y 4.995 entre 500 sobre 3 me va a dar la siguiente expresión: 29.97. 18.000 entre 60 me dio 30, por lo tanto 30 menos 29.97 me va a dar 0.03. O sea, la tasa de interés al multiplicarla por 100 va a ser del 3%. Si ya conozco el ingreso, conozco la demás información, puedo calcular la tasa de interés correspondiente a ese nivel de ingreso. Ahora, calcular el ingreso con los datos anteriores cuando la tasa de interés sube al 4%. Y vamos a ver qué sucede. Ahora vamos a utilizar la otra fórmula, Y en función de la tasa de interés. Ya habíamos conocido el multiplicador, ¿verdad? Ya sabíamos el gasto autónomo y conocíamos la sensibilidad a los gastos de inversión. 1 menos 0.2.8. Y aquí 60 por 0.04, 2.4. 0.8 por 0.8, 0.64. Y 1800 menos 2.4, 1797.6. 1 menos 64 va a ser 0.36. 1 entre 0.36 va a ser, bueno, no, lo que multipliqué ahí fue 1797.6 por 1, 1797.6 entre 0.36.
de forma que cuando la tasa de interés suba al 4%, el ingreso va a bajar a 4.993.33 millones. Una subida de un 1% o de un punto porcentual en la tasa de interés, disminuyó en 1.67 millones el PIB. Ahí vemos la cuantía, ¿verdad? A determinado nivel de sensibilidad a los gastos en inversión y a determinado nivel de gasto autónomo y a determinado coeficiente del multiplicador del gasto, una subida de un punto porcentual en la tasa de interés genera una caída de 1.67 millones en el PIB. Aquí hay más ejercicios de práctica. En este caso es similar al anterior, solo que ahora van a encontrar acá, yo les voy a decir, tienen que encontrar una tasa del 6%. Luego van a calcular para una tasa del 4% cuánto varió el equilibrio. Y luego van a suponer que crece la sensibilidad a la inversión y lo van a reflexionar, ¿verdad? En qué dirección y en qué cuantía están eh, afectando el nivel de ingreso, la tasa de interés y la sensibilidad a los gastos en inversión de la tasa de interés. Acá hay otro ejercicio, ¿verdad? Y en esta dice aumente 2 puntos porcentuales. Por ejemplo, si acá les dio que la tasa de interés era 5 y le dice aumenten 2 puntos porcentuales, la tasa de interés va a ser 7 y ustedes van a calcular el nuevo ingreso de equilibrio. Y eso es todo. ¿Dónde pueden encontrar esto? En el capítulo 10 de Pindick y Rubinfeld. La próxima semana vemos la curva LM y vamos a tener el equilibrio para ver la política fiscal y monetaria. Recuerden, el parcial es en 2 semanas.